tenemos un tema que queremos desarrollar con ustedes y también hablarles de los puntos más relevantes que trataremos mañana en la permanente. Hace unos días el gobierno del Distrito Federal publicó los avances de las finanzas públicas al cierre del cuarto trimestre del 2015. Si recuerdan, a finales del año, cuando estábamos discutiendo el presupuesto para este 2016, el grupo parlamentario de Morena y el partido Morena argumentamos que en la Ciudad de México en los últimos años se había dado un superávit de manera recurrente y que calculábamos justamente que ese superávit iba a rondar los 30,000 millones de pesos. El gobierno de la ciudad y el partido del gobierno, el PRD, pues nos decían que no teníamos razón, que no teníamos elementos para asegurar esto, pero la publicación del cierre de las finanzas del 2015 que da el propio gobierno de la ciudad nos da la razón. El gobierno de la ciudad, en su cierre trimestral, que es el cuarto trimestre, que es el final del año, nos dice que se recaudaron en el año 2015 204,815.7 millones de pesos y que se gastaron 180,000 millones de pesos, lo que nos da una diferencia de 29,600 millones de pesos. O sea que le fallamos por 400 millones de pesos, pero en realidad el superávit fiscal del gobierno de la ciudad ascendió en el 2015 a 29,600 millones de pesos. Nosotros pues lo intentamos por todas las vías. Desafortunadamente pues se armó la mayoría con el PRI, con el PAN y con el PRD, y solo del techo presupuestal que mandó el gobierno de la ciudad se incrementaron 3,500 millones de pesos. Esto quiere decir que el gobierno de la ciudad va a tener para este 2016 casi 26,000 millones de pesos que van a disponer con toda discrecionalidad de estos recursos. Ahora se habla de que va a haber una desaceleración en los ingresos provenientes del gobierno federal, y lo que le estamos exigiendo al gobierno del Distrito Federal es que no recorte ningún programa, que no recorte recursos a las dependencias, sobre todo a las dependencias que tienen programas prioritarios para atender a la población, y que mejor utilice este superávit para llenar el hueco que va a dejar los ingresos que provengan del gobierno federal. De ninguna manera el grupo parlamentario de Morena va a aceptar que el gobierno de la ciudad, como ya lo hizo el gobierno federal, plantee que por la crisis va a haber recortes en temas prioritarios. Hay suficiente dinero en la ciudad, hay un guardadote de casi 30,000 millones de pesos que se tienen que destinar a llenar estos huecos que seguramente vendrán, insisto, provenientes del gobierno federal. Nosotros estamos preocupados porque ya estamos viendo que esta tendencia, ahora sí que es recurrente, que nos plantea que el gobierno de la ciudad quiere hacer un guardadito o un guardadote para el próximo año, que ya será un año preelectoral, y querrán utilizar estos recursos para pues influir en las intenciones de voto
en la Ciudad de México. Por eso lo que nosotros queremos es que mejor haya un gasto eficiente y se atiendan todas las necesidades de la población. Volvemos a decir, volvemos a insistir que con estos números que presenta el gobierno del Distrito Federal es inconcebible que un programa tan importante como la pensión alimentaria de los adultos mayores siga teniendo déficit. Con 800 millones de pesos cubrimos el 100% de la demanda de adultos mayores que ya tienen 68 años y que todavía no tienen su tarjeta. 800 millones de pesos cuando el déficit es de, cuando el superávit es de casi 30,000 millones de pesos. El jefe de gobierno en los últimos días, justamente como reacción a la iniciativa que ha implementado Morena de poner 5 universidades, ha dicho que quiere un programa para que haya 0 rechazados en las universidades, pues que empiece por casa, que le dé más recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que le dé más recursos al Instituto de Educación Media Superior para empezar a influir o empezar a bajar el número de jóvenes rechazados tanto en el nivel de educación media superior como en el nivel superior. O sea, con estos números que nos entrega el gobierno de la ciudad, pues ya no hay argumentos para que digan que no hay recursos para los temas fundamentales. Nos parece que también es importante que toda la Asamblea Legislativa, que todos los grupos parlamentarios exijamos que el gobierno de la ciudad no suplante las facultades de esta Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a pedirle a la Comisión de Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios que nos sentemos a hacer un planteamiento al gobierno de la ciudad de para qué se van a utilizar estos 30,000 millones de pesos que hubo en el superávit de las finanzas del gobierno de la ciudad, porque de lo contrario, insisto, pues vamos a dejar que el gobierno de la ciudad haga y deshaga con estos recursos a su antojo, lo cual está, insisto, suplantando las facultades de esta Asamblea Legislativa. Bien, pues es un tema que vamos a estar de manera recurrente planteando, vamos a seguir insistiendo en el tema, no vamos a permitir y no vamos a dejar, insisto, que el gobierno de la ciudad haga lo que quiera con este recurso, y menos aún que le recorte recursos a los programas prioritarios de la Ciudad de México. Bueno, le paso el micrófono al diputado Suárez del Real para que ahonde en este tema y después nos metemos al otro tema. Gracias, coordinador, muy buenos días. Y en efecto, y en este mismo contexto, el grupo parlamentario de Morena hará una propuesta de revisión de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gasto. Nos preocupa que en esta suplantación de facultades que son clarísimas, que competen al Poder Legislativo de la Ciudad de México, el ámbito de la designación de recursos presupuestales y su reorientación, que a través de algunas figuras como el fideicomiso del Fondo para Estabilizar Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal, también se estén allí generando algunos recursos que tienen un noble fin de estabilizar las finanzas de algunas de las órganos, y que de una manera muy puntual y porcentual destinan a qué se debe de hacer, pero consideramos que debe de ser esta Asamblea Legislativa la que apruebe la propuesta que el Ejecutivo presente a esta soberanía, y por tal motivo consideramos necesario reformar el párrafo quinto del artículo 71 de esta Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente, para a efecto de introducir la autorización de esta Asamblea Legislativa en sus comisiones correspondientes sobre el destino que se dé a estos recursos
que se aportan a dicho fideicomiso. Y en ese mismo contexto se debe de generar la norma que aplique a este superávit de los casi 30,000 millones de pesos que, como ha dicho el coordinador de manera muy puntual, pues expresan que los estudios y análisis que habíamos nosotros realizado y que presentamos en el pleno y que de forma recurrente nos rechazaron y nos tildaron de estar inflando las cifras, etcétera, teníamos la razón porque estábamos haciendo el trabajo con cifras reales que ellos mismos nos estaban proporcionando, pero que en tribuna las fracciones defensoras de una política de 10 en economía por parte de Massachusetts y 0 para un gobierno social, es lo que estaban reflejando. Recuerden ustedes que siempre defendimos en Morena el hecho de que se premiara al contribuyente. Este superávit es producto de el cumplimiento de los contribuyentes a favor de pagar sus impuestos, el pago de sus derechos, y lo que estamos exigiendo es simple y llanamente que esa redistribución de la riqueza se aplique en servicio de la comunidad y no se guarde para utilizarlo en fines que solamente decide el primer círculo de este jefe de gobierno. Ayer lo decía de manera muy puntual y lo acreditó nuestro delegado en Tláhuac, el por qué tenía un superávit, por la concentración del gasto corriente por parte del órgano central, que es el que impidió que pudiese ejercer. Decía una de las diputadas que podía haber hecho algunos procedimientos para lograr que se aplicaran esos recursos en otras necesidades de la delegación, y el propio delegado acreditó que no existe la disposición para apoyar a ciertas delegaciones para hacer esas transferencias de esas llamadas economías en gastos centralizados. Sobre la agenda que plantearemos mañana, no voy a hablar de todos los puntos de acuerdo que vamos a plantear, pero sí de los más relevantes. Vamos a volver a insistir en un punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno y a las autoridades competentes, a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, a frenar los ecocidios en la Ciudad de México. En la sesión anterior este punto se empató y bueno, hacemos un llamado a los otros grupos parlamentarios para que ahora sí que tengan conciencia de la importancia de darle sustentabilidad a esta ciudad. Hemos visto días que tenemos precontingencia, toda la semana hemos tenido mal aire en la Ciudad de México, seguimos viendo que en distintas obras en el Distrito Federal se están tumbando árboles. Entonces estamos exigiendo a los otros grupos parlamentarios que acompañen este planteamiento de Morena para exhortar al jefe de gobierno y a la secretaria del Medio Ambiente a frenar los ecocidios en la Ciudad de México. También estamos solicitando la renuncia del secretario de Seguridad Pública y del jefe delegacional en Venustiano Carranza por las agresiones cometidas contra dirigentes y militantes de Morena por parte de dirigentes y militantes del PRD y funcionarios públicos de la delegación Venustiano Carranza. También estamos pidiendo que la Contraloría General del Distrito Federal investigue todo lo que está ocurriendo en torno a la zona rosa, al corredor cultural Chapultepec, por las notas periodísticas de Reporte Índigo, donde se involucra a la directora del espacio público,
que que está haciendo cambios de documentos para que le permita a las asociaciones civiles involucradas en el proyecto a cobrarle al gobierno de la ciudad lo que no les corresponde hacer. Y esto, bueno, viene aunado también al tema de pues lo que estamos nosotros también exigiendo, que se dé toda la información sobre la famosa Rueda de la Fortuna. Hoy al mediodía vecinos van a seguir haciendo manifestaciones al respecto, el domingo que viene más manifestaciones al respecto, aunque la Secretaría del Medio Ambiente de manera con desdén dice que hubieron pocos vecinos el domingo pasado, pues yo le recuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente que así sea solo un habitante del Distrito Federal el que de manera clara exija sus derechos, tiene que ser respetado por el gobierno del Distrito Federal. Entonces hacemos un llamado a la Contraloría General del Distrito Federal a que revise toda la documentación de todas estas obras, el CETRAM Chapultepec y también la Rueda de la Fortuna que quieren poner en la parte del bosque de Chapultepec, y bueno, lo de Apalaches también, Montes Apalaches, que también nada más declaran de que quieren ayudar a que no se privaticen estos 5,000 metros cuadrados, pero el gobierno de la ciudad no toma decisiones concretas para salvaguardar este espacio que también nos corresponde a todos los capitalinos. Y también estamos pidiendo la comparecencia del secretario de Finanzas para que nos explique este tema que acabamos nosotros de desarrollar del superávit por 29.600 millones de pesos que presentaron en el corte del cuarto trimestre del 2015. Esos son algunos de los temas más relevantes que traeremos el día de mañana a la comisión permanente. Bien, José Alfonso, o se incorporan a esta conferencia la diputada Olivia Gómez y el diputado Luciano Tlacomulco. ¿Alguna pregunta de los medios? Mira, sobre el primer punto, Tere, es que la trampa es que en el presupuesto que envían a esta soberanía siempre presupuestan una menor recaudación. Entonces, nosotros tenemos como un ámbito de competencia lo que están presupuestando ellos, como una menor recaudación, a sabiendas de que las recaudaciones se han fortalecido fundamentalmente porque la gente sí está cumpliendo con sus obligaciones y porque en efecto, como lo reconocimos en tribuna, los procesos de recaudación se han facilitado para la gente. Tú ahora puedes pagar tu predial en un centro comercial, en un kiosco, en una tienda de conveniencia, puedes pagar el derecho de licencia, etcétera. Se ha facilitado muchísimo. Entonces, lo que nosotros les decíamos en finanzas es que hicieran los presupuestos más realistas para que allí se pudiese tener recursos que pudiesen aplicarse a proyectos muy puntuales, y ellos nos decían que no, que esto no iba a ocurrir. Entonces aquí estamos demostrando que sí existía una bolsa de cerca de 30,000 millones de pesos que podíamos, en lugar de estarnos peleando aquella noche madrugada de si 3 pesos aquí, 5 millones acá, podríamos haber ampliado los servicios, el presupuesto de servicios, de obras, del pago de derechos. Por ponerte un ejemplo, lo que hemos venido peleando nosotros a favor de los adultos mayores, lo hubiésemos podido cubrir tranquilamente porque había recursos de donde tomar en cuenta y aplicarlos. Ese es el asunto, de que ellos lo que quieren es tener como un colchón, una bolsa que solamente ellos disponen, el Ejecutivo. Por eso hablamos de que suplantan facultades del Legislativo, porque constitucionalmente es el poder popular
Acuérdense que es la Cámara de Diputados, la de senadores solamente ratifica o el presupuesto federal. Es el poder popular el que asigna la aplicación de los recursos públicos. Y aquí hay casi 30,000 millones que será el Ejecutivo que determinará hacia dónde los va a enviar, a qué los va a aplicar. Es mucho dinero, como dice el coordinador, y ese dinero bien podía haberse servido, bien podía haber asumido el gobierno del Distrito Federal la petición de Morena de cubrir al 100% la pensión de los adultos mayores y no hubiera pasado gran cosa. O sea, esos recursos están sin asignar. Así es, los va a asignar el Ejecutivo, sin la participación del Legislativo. Eso es lo que estamos denunciando. Esto parte de que en los presupuestos de los últimos años hay una subestimación en los ingresos. Por ejemplo, en el 2013 se aprobó la ley de ingresos, aprobó 133,000 millones de pesos y se terminaron recaudando 168,000. O sea, ya estamos hablando también de más de 30,000 millones de diferencia. En el 2014 se aprobaron 144,000 y se recaudaron 195,000. En el 2015 se aprobaron 169,000 y se recaudaron 204,000, que es la información que estamos dando, que se nos dio apenas la semana pasada. Por eso nosotros decíamos que si en el 2014 ya se habían recaudado 195,000, ¿por qué íbamos a aprobarle una ley de ingresos al gobierno de la ciudad de 177,000 pesos? Nosotros estábamos tratando de mediar y decíamos, bueno, no hablemos de los 195,000 o de los 200,000 que seguramente se van a recaudar. Hablemos de 190,000, y esa fue la propuesta final que hicimos el grupo parlamentario de Morena, que también era conservadora, porque si nosotros hablábamos de 190,000 y se recaudaron 204,000, le íbamos a dejar margen de casi 14,000 millones de pesos al gobierno de la ciudad, pero ni siquiera eso se aprobó, se aprobaron 177,000. Entonces le están dejando una manga ancha al gobierno de la ciudad, porque si vemos que la recaudación subió de 168 a 195 a 204, en esta tendencia vamos a hablar que en el 2016 vamos a estar recaudando alrededor de 215,000 millones de pesos, cuando lo que decía Morena era por lo menos subir el techo a 190, ya ni siquiera a 200, a 190, y con eso hubiéramos podido darle más recursos a RTP, más recursos a la UACM, más recursos a adultos mayores, más recursos para comedores, a programas prioritarios de la ciudad. No eran para Morena, por eso nosotros decíamos de manera sarcástica que parecía que el partido en el gobierno era Morena, porque estaba peleando porque tuviera más dinero los programas prioritarios del gobierno de la ciudad. Pero no se aprobó así, se aprobaron 177, lo cual vamos a tener en el 2016 otro superávit de más de 30,000 millones de pesos. Y ese es el tema fundamental, y por eso hemos venido recalcando esto. Pero por supuesto que hay áreas en la Ciudad de México que están abandonadas por el gobierno de la ciudad, ¿no? Yo insisto, el tema de los adultos mayores es un crimen que teniendo 30,000 millones de pesos en el cajón, en las cuentas del banco, tengamos a 60,000 adultos mayores que llevan 2 o 3 años pidiendo su pensión alimentaria. Es un crimen que comete el gobierno de la ciudad y que cometen los diputados de los otros grupos parlamentarios al aprobar este presupuesto, cuando estamos viendo que hay un superávit de este tamaño. Y en el tema de las universidades. Bueno, te iba a contestar que no fuiste ayer al recorrido, que ahí lo dimos, pero bueno, pues, ahí lo dimos a conocer, pero lo recalco.
El grupo parlamentario de Morena está otorgando por parte del 50% de las dietas 500,000 pesos al mes a las asociaciones civiles que están operando las 5 escuelas universitarias. Y además compramos el mobiliario de las escuelas y todo el equipo de cómputo y tecnológico que utilizan las escuelas con un monto de 4 millones de pesos. Eso fue sufragado por los diputados locales de Morena. Esos son los datos que vi ayer.